Fue ahí que se apareció en su gloria. Cierta controversia rodea esta montaña. Nadie sabía el lugar exacto. Mucha gente pensaba que era el monte Hermón, pero se decidió, o mejor dicho, se confirmó en el 348 por Cirilo de Jerusalén que este era el lugar, y San Jerónimo estuvo de acuerdo. Así que los franciscanos construyeron iglesias sucesivas aquí, y esta es la más grande de Tierra Santa. Dinos, ¿qué es la transfiguración y por qué es tan importante? Bueno, Raymond, el Monte Tabor, por supuesto, toda esa área es rica en el Antiguo Testamento. Muchas historias tuvieron lugar por aquí. Pero en el Nuevo Testamento, la historia principal proviene del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, que dice: y 6 días más tarde, Jesús tomó con él a Pedro y Santiago y a su hermano Juan, y los llevó a una montaña alta, solos. Es increíble a quienes eligió Pedro, el primer apóstol, Santiago, el primer mártir, y Juan, quien escribía el Apocalipsis. Sigue. Y por supuesto, cuando habla de Juan, dice que era un pariente, un primo. No estamos seguros, pero el versículo 2 dice: allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Ahora, ¿cuál es el significado de tener a Moisés a un lado y a Elías al otro? ¿Esto confirma su conexión con el Antiguo Testamento? Es cierto, la iglesia nos enseña que Moisés representa a la ley y Elías a los profetas. Ambos hablaron del sufrimiento que el Mesías había de pasar y claro, el Señor cumplió su sufrimiento. Lo interesante que ocurre en el monte de la transfiguración hay que verlo desde la perspectiva de los apóstoles, porque recuerden, ¿qué aconteció un capítulo antes de San Mateo 17? Cuando Pedro confesó: eres el Hijo de Dios. Correcto, y así fue justo antes de esto que Pedro dijo: eres Cristo, Hijo de Dios vivo, en respuesta a la pregunta: ¿quién dicen que soy? Claro, Pedro dio la respuesta y justo después, la iglesia nos enseña que en el Monte Tabor tenemos la confirmación de la confesión de Pedro. Y esto seguramente hizo un impacto en los otros discípulos, quienes entre San Mateo 16 y 17 se han de haber prestado preguntando: bueno, fue una respuesta buena la que dio Pedro, pero... Y de veras les da esperanza mientras entran a una parte difícil de sus vidas y la de Cristo. Llegan a ver su gloria, pero por el otro lado está el Calvario. En el Evangelio de San Lucas, Cristo dice: es inaudito para un profeta morir en cualquier parte que no sea Jerusalén. En ese momento Cristo inicia rumbo hacia la ciudad santa, la ciudad que dice que mata a los profetas y apedrea a sus mensajeros. Y fue por un portón parecido a este que nuestro Señor hizo su entrada a Jerusalén. Y las Escrituras nos dicen: cuando ya había llegado cerca de Betfagé, junto al Monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, y al llegar encontrará un burro atado junto a un potro. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita, e inmediatamente se los dará. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que anunciaron los profetas. Dile a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti montado humildemente en un asno y un potro, el potro de un asno. Lo que sucede aquí, Raymond, es muy importante porque esta es la entrada triunfal a Jerusalén y coincide con la entrada del rebaño sacrificador de Pascua. Este era un rebaño que era criado cerca de Jerusalén con el propósito de venderlo a los que peregrinaban a Jerusalén para la Pascua, pues no podían traer un cordero desde tan lejos. Así que al mismo tiempo, este es el Domingo de Ramos, al mismo tiempo que el rebaño sacrificador viene a Jerusalén, el Cordero Pascual, Cristo, también hace su entrada.
Es importante visualizar un portón como este el próximo Domingo de Ramos para poder tener estas imágenes mentales y el Evangelio continúa. Y la gente tendía sus garmentos y palmas por el camino conforme Jesús avanzaba, y la multitud que iba delante de él y aquellos que le seguían gritaban de alegría diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y pronto esos gritos de alabanza se tornarían en gritos de crucifíquenlo, crucifíquenlo. Poco después de su llegada a Jerusalén, Jesús se dirige al templo. Enojado por las prácticas comerciales de las autoridades religiosas durante la Pascua, se mete entre la multitud, derribando las mesas de los cambistas de dinero y soltando los animales sacrificadores. Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, dice de su blasfemia. Desde aquel entonces las autoridades lo marcaron para morir. El Cordero de Dios, el sacrificio final, fue a ofrecerse al templo. in the temple.